Hola estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia y por supuesto quedándose en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales del Instituto Técnico Oficial 19 de diciembre de 1881 del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. Estamos en clase de Biología 2. En esta ocasión, aprovecharé para compartir un tema de suma importancia con ustedes, como lo es el genoma humano. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de hoy es aplicar los conocimientos básicos de la genética para razonar los mecanismos y leyes en que se rige la herencia. También tenemos como objetivo analizar las características del genoma humano para inferir en las patologías hereditarias. Para comenzar el tema de hoy, quiero hacerte las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué entiendes por genética humana y genoma humano? Número 2. ¿Cómo se transmiten las características de padres a hijos? Número 3. ¿Cómo explicamos la gran diversidad y variedad de seres vivos que habitan en el planeta? Número 4. ¿Cómo se relacionan las leyes de Mendel con la genética humana? Número 5. ¿Por qué algunas características de los padres se expresan en los hijos y otras no? Número 6. ¿Qué anomalías hereditarias conoces? Número 7. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para comprobar experimentalmente la herencia en el ser humano? Y número 8. ¿De qué manera se ha logrado el avance en el conocimiento de la genética humana? Estas y otras interrogantes podremos contestarlas en la clase de hoy. Llegó el momento de construir nuevos saberes. Definamos genética humana. La transmisión de los caracteres hereditarios en los seres humanos siguen las mismas leyes aplicables en el resto de los seres vivos. Algunos caracteres son dominantes y otros recesivos, monogénicos y la mayoría poligénicos, genes letales y alteraciones genéticas de importancia por las graves consecuencias que pueden tener para la descendencia. Con el ser humano no se puede experimentar como se hizo con los guisantes, la mosca de la fruta y otras especies vegetales y animales. Para el estudio de la genética humana se utilizan técnicas como el análisis de árbol, la prognosis genética, los exámenes citogenéticos, la amniocentesis, entre otras. En la imagen podemos nosotros observar la estructura que tiene el ADN. Ahora definamos el concepto de genoma humano. Es el conjunto de genes de un ser humano. Los genes se cartografían en sitios específicos de los cromosomas generando mapas físicos. Como podemos observar en la imagen, tenemos un ciclo completo que describe el genoma humano, comenzando desde la estructura del ADN, los genes y posteriormente llegando hasta los cromosomas, la célula y el ser humano. Las investigaciones sobre el genoma humano identifican que de la secuencia de genes, solo el 0.1% hace diferente a un individuo de otro. Los avances que se realizan en este campo están orientados a, número 1, identificar más funciones de los genes y su interacción con la codificación para proteínas. Número 2, descubrir secuencias que son responsables de trastornos, anomalías y enfermedades del ser humano. Pues bien, el genoma humano es el conjunto de información genética que se codifica como secuencias de ADN en el interior de los cromosomas y, por ende, en el núcleo de cada una de las células. De los 23 pares, 22 contienen información genética en general, pero el par 23 es el que determina el sexo del individuo. Las mujeres poseen 2 cromosomas X, en tanto los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. En realidad, estas letras solo denotan su forma aparente. Hablemos de las características del genoma humano. Número 1. Contiene más de 3.000 millones de nucleótidos, de los cuales solo el 5% codifican proteínas. Número 2. Contiene entre 25.000 y 30.000 genes. Número 3. Más del 40% de los genes identificados no tienen función conocida. Número 4. Los genes no se distribuyen uniformemente en los cromosomas. Número 5. Los genes humanos
son más grandes y contienen mucho más intrones de mayor tamaño. Número 6. El número de intrones varían desde 0 en los genes de las histonas hasta 234 en el gen de la proteína muscular titina. Patologías hereditarias. Las patologías hereditarias no siempre tienen consecuencias para la salud humana. A veces pueden producir alteraciones que llevan a una disminución importante en la calidad de vida del individuo. Las enfermedades y/o anomalías pueden ser: número 1. Genéticas. Se originan por el cambio de alteraciones en el ADN. Ejemplo, las trisomías. Número 2. Hereditarias. Se transmite de padres a hijos a través de los genes. Ejemplo, el cáncer. Y número 3. Congénitas. Se presentan desde el nacimiento del niño. Ejemplo, la cardiopatía. En el proceso de transmisión de las anomalías o enfermedades se observa un patrón de tipo dominante y un patrón de tipo recesivo. Veamos las siguientes imágenes. Podemos ver las diferentes enfermedades que se producen en los seres humanos. En las del tipo dominante, el carácter de enfermedad de un progenitor domina sobre el carácter de normalidad o salud de otro. En las del tipo recesivo, el carácter anormal o la enfermedad de uno de los progenitores es recesivo, es decir, que no se manifiesta. Cuando dos personas con carácter patológico recesivo se unen, procrearán un hijo que pueden presentar una enfermedad más grave que la de sus antecesores, debido a la herencia acumulada o progresiva. En la imagen observamos los caracteres hereditarios en el hombre. Veamos los caracteres. Número 1, plegar la lengua en U, color del pelo, el color de los ojos, el óvulo o oreja, la pigmentación de la piel, el factor RH, el tamaño de los labios o la línea frontal del pelo. Y estas pueden ser dominantes o recesivas. Y allí mismo en la tabla estamos observando los genotipos y fenotipos. Hablemos de la mutación en el ser humano. Es una alteración o cambio que se produce en la secuencia o en el número de nucleótidos del material genético de una célula, que se puede transmitir a la descendencia y puede afectar las posibilidades de supervivencia del ser humano. En las imágenes podemos observar algunos tipos de mutaciones. Hablemos de la primera mutación, cromosómicas. Afectan la disposición de los genes de un cromosoma. Pueden ser estructurales o numéricas. Las estructurales: deleción, duplicación, translocación e inversión. La deleción: pérdida de un segmento cromosómico o pérdida del material genético. La duplicación: aparece un segmento cromosómico repetido. En la translocación se da el cambio de localización de un segmento cromosómico. En la inversión, el segmento cromosómico que ha girado 180 grados. En la imagen podemos observar estas 4 alteraciones cromosómicas. Mutaciones cromosómicas numéricas. Tenemos 2, la trisomía y la monosomía. En la trisomía, tener un cromosoma extra es la característica, mientras que en la monosomía, falta de un cromosoma, como ejemplo el síndrome de Turner. Y en la imagen podemos observar un ejemplo de monosomía y de trisomía. Ejemplos de mutaciones cromosómicas numéricas. La trisomía en los autosomas. Podemos tener la trisomía 13 o el síndrome de Patau, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 21 con el síndrome de Down. También puede darse trisomía en cromosomas sexuales, como el síndrome de Klinefelter o también el síndrome del duplo Y. Y también podemos tener el síndrome de triple X. Ejemplos de mutaciones cromosómicas numéricas. La monosomía en cromosomas sexuales, que puede ser el síndrome de Turner, y las características son mujeres con corta estatura, algunas con retardo mental. Hablemos ahora de esas alteraciones o mutaciones génicas. Son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un gen. El gen alterado se denomina gen mutante o alelo mutante. Veamos su clasificación. Las mutaciones génicas se pueden clasificar por su origen, por su localización, por el tipo de cambio molecular y por los efectos fenotípicos. Por su origen se dividen en espontáneas e inducidas.
y por su localización en germinales autosómicas ligadas a X, por el tipo de cambio molecular, cambio de sentido, cambio de fase, y por los efectos fenotípicos podemos tener pérdida de función de la mutación, nula, ganancia de función, observables, nutricionales o bioquímicas, el comportamiento, la regulación, letales o condicionales. En conclusión, número 1. El genoma humano es el conjunto de información genética que se codifica como secuencias de ADN en el interior de los cromosomas Y, por ende en el núcleo de cada una de las células. Número 2. Las patologías heredadas no siempre tienen consecuencias para la salud humana. A veces pueden producir alteraciones que llevan a una disminución importante en la calidad de vida del individuo. Número 3. La mutación es una alteración o cambio que se produce en la secuencia o en el número de nucleótidos del material genético de una célula, que puede transmitirse a la descendencia y puede afectar las posibilidades de supervivencia del ser humano. Como tarea del día de hoy vamos a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué entiendes por genética humana y qué es genoma humano? Número 2. ¿Cómo se transmiten las características de padres a hijos? Número 3. ¿Cómo se relacionan las leyes de Mendel con la genética humana? Número 4. ¿Qué anomalías hereditarias conoces? Y número 5. ¿Cuáles son las características del genoma humano? Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.